a recibir de su palabra, ¿no? Y es realmente precioso saber cómo Dios nos habla de muchas maneras. Y podemos haber escuchado quizás muchos mensajes, a lo mejor de un solo versículo o de alguna palabra en concreto, pero siempre nos habla de diferente manera, ¿no? Y ministra nuestras vidas, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por ello. Y bueno, antes de entrar a dar el mensaje, pues quiero levantar una oración para encomendar mi vida al Señor. Amén. Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias, Dios mío, por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo, Señor, con mis hermanos. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío, que vamos a recibir y vamos a escuchar, Señor. Ayúdanos a tener nuestros oídos atentos, nuestro corazón apercibido, Señor. Que no podamos ver, Señor, al mensajero, sino el mensaje que tú traes para tu iglesia, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma mi boca, toma mi vida entera, Señor. Ministra aún mi propia vida, Señor, y haz como tú quieras en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje es Creer para ver. Amén. Resulta a veces, es una frase contraria a esto que dice, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa frase que yo tengo que primero ver para creer, ¿no? Pero hay algo que el Señor hace unas semanas atrás me hablaba, me decía, esta frase era lo contrario, ¿no? Solemos escuchar ver para creer, ver para creer. Mucha gente dice esto, ¿verdad? Dice, no, yo tengo que verlo para creer en aquello que me estás contando, si no, no lo creo. Y a mí realmente esta frase me golpeaba y me decía, creer para ver, creer para ver. Y esto llegaba a la conclusión de que se trata de la fe, ¿verdad? Es la fe. Y vamos en esta tarde a hablar de la fe. Yo sé que muchos, como antes les mencionaba, hemos escuchado mensajes acerca de la fe. Hemos escuchado infinitos de mensajes, versículos, la Biblia mismo nos habla de la fe. Y todos ya tenemos un cierto conocimiento, ¿verdad? Pero el Señor siempre sabemos que trae palabra fresca para su iglesia, ¿no? Y siempre de alguna manera está ahí intentando llamar la atención de su pueblo. Hoy en día, hermanos y hermanas, nosotros vemos cómo alrededor nuestro se está cirniendo un mundo que está totalmente como hundido, ¿verdad? Hundido en el desastre, en el caos, hundido en la maldad, hundido en el pecado. Está poco a poco yendo como al precipicio, ¿no? Y hay mucha gente en este tiempo, en estos últimos tiempos, que está como desesperada, que está como con la necesidad de creer en algo, ¿no? En alguien. Y realmente ellos quieren tener confianza, aún en las personas, porque quieren sentirse seguros, quieren sentirse de alguna manera tranquilos, ¿no? Pero a día de hoy eso es como casi imposible lograrlo, ¿no? Humanamente hablando, casi imposible, porque a veces cuando uno quiere poner la confianza en alguien o en algo, resulta que eso llega a un momento determinado y se acaba. Fallan, las personas fallan, sabemos que somos imperfectos, y por más que a lo mejor pongamos la confianza en alguien que llevemos años de años conociendo, puede que en ese momento le encontremos un fallo y resulta que nos decepciona. Muchas personas tienen fe y no es necesario simplemente que pertenezcan a una religión, ¿no? Que tengan una determinada creencia para decir tiene fe esa persona. Aún los incrédulos tienen fe. Ellos ponen, por decirlo así, su fe en cosas o en personas que llegan a ponerlos como en sus altares, en sus pedestales, a endiosar, por decirlo así. Y de esa forma ellos se sienten como seguros, por un poco de tiempo se sienten como seguros, ¿no? Ellos no pueden a lo mejor simplemente tener un grupo religioso, no pueden tener una creencia en sí, pero ellos a lo mejor piensan que teniendo fe, por ejemplo, en las riquezas, en las cosas materiales, piensan que tienen su vida asegurada, su vida resuelta, teniendo dinero, ¿no? Dice, bueno, tengo hecho mis planes, tengo mi dinero aquí y ya tengo mi vida resuelta. Estoy bien y de algún modo se sienten como ahí tranquilos. También hay personas que pueden tener su fe en sus logros o en sus éxitos, ¿no? Porque conforme van consiguiendo a través de los años
profesionalmente, quizás laboralmente, van escalando puestos, peldaños, por decirlo así, se sienten también ya resueltos, ¿no? Se sienten bien, se sienten consigo mismos como orgullosos. Si he conseguido esto, pues, y ponen su fe en esto, en lo que ellos han conseguido. También hay personas que ponen su fe, su confianza en, por ejemplo, cosas de juegos del azar. Vemos también a día de hoy como mucha gente, con la necesidad que hay, pues se mete a jugar la lotería, estos juegos que son así, de la suerte, ¿no? Porque dicen, bueno, a ver si me toca. Muchos dicen, a ver si me toca. Y ponen su fe, ponen su confianza en estas cosas. Hay otras personas que ponen su fe en la gente mismo, ¿no? Yo qué sé, tal esposo, tal esposa, no digo que desconfíe, no se equivoque. Pero a veces ponen demasiada confianza en las personas cuando nos equivocamos, fallamos, como les decía antes. Y hay otras personas que ponen su fe en la fe. Y es así, a veces resulta la fe en la fe, sí. Porque a veces nos creemos que somos a veces tan santos, que somos tan buenos, que decimos, bueno, tengo fe en lo que yo soy, en lo que yo hago y cómo lo hago. Entonces estamos poniendo fe en la fe, en nuestra propia fe. Pero para estar seguros realmente de lo que significa el concepto de la fe, bíblicamente hablando, yo les voy a invitar a un conocido verso que ya lo hemos leído muchas veces, y queda en Hebreos, capítulo 11, 1, pero lo vamos a leer nuevamente todos, ya sé que se lo saben de memoria, gloria a Dios por ello, pero vamos a leerlos todos en esta tarde, amén. Hebreos 11:1, y nos dice así la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Es decir, nos da una definición exacta de lo que es la fe. Y es poner la confianza en algo que no vemos. Y es estar convencidos de algo que estamos esperando, pero que aún no lo hemos recibido. Pero estamos creyendo que lo vamos a recibir. Amén. Todos podemos ver cómo el mundo entero, como les decía antes, está en descontrol absoluto. Es tremendo el caos que se ve ahora mismo, si ustedes ven las noticias, por causa del cambio climático, ¿verdad? Cómo están sucediendo muchos incendios en algunas zonas de Europa. Y vemos el miedo, cómo se cierne en la gente. La incertidumbre, ¿no? Esa falta de seguridad y de tranquilidad que la gente tiene. Ya no confían en sus propios gobiernos, ¿no? Y tienen esa necesidad de creer en algo, de confiar en alguien. ¿Pero en quién? A lo mejor en quién. Lastimosamente vemos que el mundo cada día se dedica a confiar en cosas vanas, a poner su fe en cosas que son erróneas. Y lo único que se encuentran cada día más son decepciones. Se llevan más y más decepciones la gente. Pero esto no sucede con aquellos que hemos creído en el Señor. Amén. Porque nosotros realmente, cuando ponemos nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en el Señor, estamos seguros. Amén. Estamos tranquilos. Amén. Descansamos tranquilos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en el Señor. Entonces no tenemos miedo, no tenemos temor del malo, ¿no? Tenemos solo el temor del Señor en nuestras vidas. Entonces, ya no nos sentimos que algo nos va a decepcionar, no, porque ya hemos puesto nuestra confianza absoluta en el Señor, en quien no nos va a fallar, en quien no nos va a decepcionar. Pase lo que pase o venga lo que venga, el Señor es fiel por siempre. Amén. Entonces, el Señor es digno de toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él no falla. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Entonces, por eso mismo es digno de que usted y yo confiemos en Él. Es digno de que usted ponga su fe en Él. Por tanto, un día nosotros estábamos sin esperanza, ¿verdad? Antes estábamos perdidos. Antes buscábamos y poníamos nuestra confianza, en nuestra necesidad de creer en algo, en alguien, en las cosas vanas, en las cosas del mundo. Pero cuando el Señor salió a nuestro encuentro, ¿qué pasó? Todo eso cambió. Ahora estamos caminando por fe. Amén.
Ya no por lo que vemos, sino por fe. Caminamos y hemos puesto nuestra fe en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? El Señor. Porque Él es el único que es el camino, la verdad y la vida. Amén. En Él no hay variación de sombra. Él es eterno. Él es inmutable. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nosotros tenemos una vida en la cual, que es por Él que respiramos. Todo lo que usted tiene, mi hermano y hermana, incluso los que están escuchando a través de este medio, es porque el Señor se lo ha dado. Y es porque el Señor ha permitido que usted tenga un día más de vida. Un día más en el que pueda ver la luz del sol. Aunque ahora esté cansado, aunque ahora quizás tenga algunas dificultades, pero el Señor ahí lo mantiene, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, no somos conmovidos. ¿Por qué? Porque aunque no le vemos, tenemos la certeza de que le sentimos. ¿Cuántos están convencidos de eso? Amén. Amén. Todos debemos de tener la seguridad y la certeza de que el Señor está en nuestras vidas. Porque si a lo mejor hay alguna duda, hay que revisarse, hermanos y hermanas. No estamos bien en esa parte. Es tan triste ver cómo el mundo va de mal en peor, hermanos. Y es verdad, va de mal en peor, ya no solamente a nivel de esta pandemia, sino a nivel económico, a nivel de familias, de los hogares, todo va de mal en peor. Es triste ver esta realidad, pero para nosotros no debe de ser así. Nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén, porque nosotros tenemos una vida victoriosa en el Señor. Así que no tenemos que temer estas cosas que suceden a nuestro alrededor. Esta gente, por más que a veces uno les predique a todas estas personas que no creen, no han puesto su confianza en el Señor, por más que uno les hable del Señor, ¿qué pasa? No quieren escuchar. No quieren escuchar porque dice que ellos, es que yo no puedo creer en lo que tú me estás hablando porque yo no veo. Yo no lo veo, yo tengo que ver algo, tengo que vivir de milagros. Muchas veces te dicen, para yo poder creer. Pero ¿y cuando no sucedan los milagros? ¿Qué pasará? ¿Dejará de creer esa persona? Es así. Pero nosotros los creyentes nos movemos por fe, caminamos por fe, ¿verdad? Por eso no estamos equivocados. Por eso nosotros podemos descansar cuando otros no pueden ni dormir, porque tienen miedo al día de mañana, tienen miedo al futuro, que cada vez lo ven más oscuro. Ya no es gris, sino oscuro. Pero nosotros, hermanos, lo vemos claro siempre, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que tenemos una morada celestial, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos vida eterna, ¿verdad, hermanos? Nosotros sabemos y tenemos la confianza de quién es nuestro Señor, amén. A Él sea toda la gloria. Muchas veces, a lo mejor ellos tengan la necesidad de cambiar, ¿verdad? De confiar en algo que usted le está diciendo, en esa palabra, y sienten como es, y no tenemos que cansarnos, no tenemos que desistir de a lo mejor de hablarles del Señor, siempre con prudencia, ¿no? Pero por ahí siendo sutiles, así como el enemigo a veces es sutil para engañar, para mentir, para destruir, ¿verdad? Nosotros también tenemos que ser, dice la palabra, astutos como serpientes, ¿no? Y también mansos como palomas, dice la palabra. Entonces con sutileza nosotros también tenemos que hacerles ver que pueden poner su fe en el Señor, en quien nosotros hemos confiado. Ya no se trata de que ellos tengan que cambiar de enseñanza, de religión, no. Se trata de que ellos pongan su fe en el único, en el Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Y es a través de nosotros que ellos van a poder ver esto. Es a través de nosotros que ellos van a poder poner su fe realmente en el Señor. Es esta confianza que nosotros tenemos en el Señor, en el Rey soberano. Amén. Por el cual nosotros vivimos con la esperanza de una vida eterna. Nosotros vivimos, hermanos, caminando hacia la meta para recibir la corona de vida. Y esto es lo que nos hace cada día avanzar. Aunque a veces vamos a caer, pero de un momento dado la fe otra vez se enciende, ¿verdad? Porque podemos sentir dentro nuestro ese fuego del Señor que está allí. Sigue, avanza, esfuérzate. Viene la palabra. Dice también, es un versículo que se lo estaba enseñando a mis hijas. Cada semana intento que se aprendan un versículo, ¿verdad?
La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿qué pasa? La fe se va encendiendo en uno. Esa palabra va quedando en nuestro corazón. Y en el momento que más necesitamos, ahí viene y actúa. Ahí se acciona algo dentro de nosotros. Cosa que en otras personas no, lastimosamente. Hoy hay tantas personas deprimidas, tantas personas que están pensando ahora en este mismo instante suicidarse. Tantas personas que viven afligidas, que viven desconcertadas, que viven en la soledad. ¿Por qué? Porque no tienen esa fe puesta en el Señor. Pero nosotros, hermanos, somos privilegiados. Amén. Tenemos el gran privilegio, el honor, hermano y hermana, que esta tarde me gustaría que tú reconozcas y medites que tú tienes, que el Señor te ha dado de ser su hijo y de ser su hija, y tú tienes esta esperanza de vida. Al poner tu fe en el Señor, tú tienes esta esperanza de vida. Aunque a los demás les parezca locura, nosotros vivimos convencidos de esta gran verdad, de que tenemos nuestra confianza en el Señor, en quien no nos va a fallar. Nunca nos va a fallar, no ha fallado nunca y nunca lo hará. Amén. No obstante, habrá tiempos tormentosos, tiempos de tempestades en la vida de cada uno de nosotros. Tiempos en los que a lo mejor tambaleará nuestra fe. A lo mejor dudaremos. Pero, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no dejar un paso más a la incredulidad. Porque es un hilo muy corto, donde, ¿qué pasa? Viene la duda, y si tú le das más margen a eso, viene la incredulidad. Y comienzas a ya no a creer en las promesas del Señor. Comenzamos a lo mejor a ya no a caminar por fe, sino por vista. Porque estamos creyendo a lo mejor, bueno, o pensando, el Señor no me ha contestado esto, no estoy viendo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Pero es que el Señor no nos mandó a ver, nos mandó a caminar y a andar por fe. Amén. El Señor nos dice en su palabra, obedece y créeme y yo voy a hacer. Eso nos dice su palabra cuando la leemos. Cuando la leemos de principio a fin. Todo esto es lo que nos dice el Señor. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros a día de hoy el Señor no ha hecho en tu vida? Muchísimos, incontables quizás con los dedos de tu mano, ¿verdad? Uno de ellos es que estás aquí. Amén. Y hoy te has levantado y por fe tú has pensado que llegarías al final de día. Amén. Y es verdad, si así Dios lo quiere, llegarás al final de día. ¿Por qué? Por fe, pero en el Señor. Otros caminan a lo mejor y andan y viven su vida así, a su manera. Dios tiene misericordia de ellos, pero llegará un momento en que también se detenga algo en sus vidas, ¿no? Cuando nuestra vida comienza a lo mejor a ser tocada por los problemas, por las circunstancias, por cosas que no nos gustan, hermanos, pues a lo mejor comenzamos a dudar y podemos poner nuestra fe en cosas que no son o en personas que no deberíamos. Hay deseos en nuestros corazones que son contrarios a los designios de Dios y esto nos puede hacer desviar de nuestra fe en el Señor. Y puede que comencemos en algún momento a no querer creer en sus promesas, a no querer confiar en lo que Él ya nos ha dicho, a no querer creer en sus propósitos para con nuestra vida y para con nuestra casa. A veces pensamos que el Señor tarda, pero realmente el Señor nunca tarda ni se apresura. El Señor llega siempre a tiempo. Amén. Él siempre llega a tiempo. Y hay algo de las cosas que nosotros deberíamos aprender. Él conoce nuestras debilidades. Y Él entonces con nosotros, Él camina. Él no tiene ninguna necesidad de correr, sino que Él camina. Porque en ese camino, en ese proceso nos vamos formando, nos vamos perfeccionando y nuestra fe se va acrecentando. Amén. Hay aún algo más triste, cuando muchas veces, y esto está sucediendo, hermanos y hermanas, es lamentable que en muchas congregaciones
Muchos de nuestros hermanos y hermanas están dejando de asistir a la iglesia, están dejando de creer en el Señor, están dejando de poner su fe en el Señor, porque a lo mejor las cosas del mundo les atraen más, o a lo mejor no han tenido esa paciencia para esperar lo que el Señor les ha prometido, ¿verdad? Entonces, todo esto es triste verlo. Incluso cuando yo lo pensaba, yo decía, Señor, ayúdanos porque no es, yo creo que para el Señor, si a uno le duele que uno de nuestros hermanos ya no esté congregándose o saber qué será de él o de ella, para el Señor aún más, porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuánto más no le dolerá en su corazón? Pero esto es una gran realidad que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, muchos de nuestros hermanos están dejando de tener fe en el Señor. Y están teniendo fe en las cosas del mundo, en sus propias fuerzas, en sus propios métodos, en sus logros y éxitos, en las riquezas, en cosas vanas. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, y orar también por esas vidas que se han apartado a lo mejor del Señor. Tener compasión, tener misericordia también de esas almas. No señalar, sino extender la mano para levantar. Es así como el Señor quiere que nosotros nos comportemos y tengamos esa actitud. El Señor verdaderamente no nos manda que nosotros caminemos por vista, sino por fe en Él. Hay algo, hermanos, que realmente hace que nuestra fe se encienda aún más. Y es cuando comenzamos a caminar en las promesas de Dios. Que a lo mejor no lo estamos viendo con nuestros ojos humanos, nuestros ojos naturales, pero cuando comenzamos a visualizarlo espiritualmente, comenzamos a andar en esas promesas espirituales, nuestra fe se aviva, hermano y hermana. Y es cuando comenzamos también a relacionarnos más con su presencia, cuando comenzamos a buscarle más, cuando empezamos a alinearnos más a sus mandamientos, a su voluntad, a obedecerle y a creerle, aunque no veamos aún lo que tenemos que recibir. Hay algo que realmente me asombraba mucho cuando conocemos la historia también de Marta, ¿verdad? De Marta y María. Cuando falleció Lázaro, usted conoce esa historia, y si no, pues lea la Biblia. Lea Biblia, porque ahí su fe se enciende. Cuando le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una pregunta, porque estaba viendo que la duda estaba invadiendo su corazón. Porque veía las cosas naturales, veía a su hermano que estaba muerto hace 4 días. Y le dice, Señor, es que ya huele mal. Ya está podrido ese cadáver ahí. ¿Cómo lo vas a resucitar ahora? Pero él le dice una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues es como esta tarde el Señor nos dice, hermano y hermana, quizás estás esperando a tu familiar que venga a los pies de Cristo. Quizás estás esperando a lo mejor tener una vida, quizás un poco más descansada o lo que sea. Quizás a lo mejor estás esperando que el entorno afuera cambie. Pues no dejes de creer en el Señor. No dejemos de creer en el Señor, de confiar y de poner nuestra fe solamente en Él. Porque, ¿qué nos dice su palabra? Que veremos la gloria de Dios. Amén. Eso usted búsquelo en la Biblia. Eso está en Juan 11:40. No lo digo yo, lo está diciendo su palabra. Y cuando comenzamos a caminar con su palabra y en su palabra, nos avivamos y veremos cosas mayores. Amén. Es así como debemos vivir cada día, creyéndole al Señor, que aunque no lo hayamos visto, aunque todavía no lo recibamos, ese milagro que esperamos, tenemos que seguir confiando y creyendo que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. ¿Cómo andamos nosotros? En 2 Corintios 5:7 lo dice. ¿Cómo andamos? Por fe, no por vista. Porque andamos por fe, no por vista. ¿Anda usted por vista?
¿Anda usted por fe? Quizás ha perdido la paciencia, quizás se está desesperando a lo mejor. Quizás está buscando y a lo mejor sus planes, sus propósitos lo está anteponiendo ante la voluntad de Dios porque piensa que el Señor tarda, porque piensa que a lo mejor le voy a echar una mano a Dios, porque quizás a veces podemos pensar de esta manera. Voy a darle una ayudita a Dios porque a lo mejor me parece que de esta manera resultaría también. Pero nos estamos equivocando seguro, porque los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros. Amén. Así que mis hermanos, no nos preocupemos por lo que aún no ha pasado, sino que nos vamos a ocupar de confiar y dejar en las manos del Señor nuestra vida, nuestras familias, lo que pasa en el mundo, porque Él tiene el control. Amén. Estamos clamando en este lugar por un avivamiento a nivel congregacional, pero esperemos, hermanos, es mi deseo que no solamente sea a nivel congregacional, sino que sea a nivel mundial. Que la gloria de Dios se manifieste a nivel mundial, hermanos y hermanas. Esa debería ser nuestra oración cada día. Que la gloria de Dios se muestre y se manifieste en este lugar, en toda Europa, en la China, en América, en todo lugar. Amén. Y que toda carne experimente el poder de Dios. Estamos clamando, como les decía, por ese avivamiento. Pero nosotros no debemos de dejar de clamar, de confiar. No vamos a desmayar en la fe en el Señor. Y antes de ver, tenemos que empezar a creer. Ese era el título de este mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué era el título de este mensaje? Tenemos que empezar a creer para ver. Creer para ver. Cosa contraria que hace el mundo. El Señor hará su propósito en nuestras vidas y aún en la tierra, cuando Él quiera. Pero antes nosotros tenemos que estar también preparados. Tenemos que estar preparados, ¿verdad, hermanos? Amén. Preparados. Porque ¿cómo queremos ver eso glorioso si no estamos preparados? Si no sabemos ni siquiera discernir. Si no sabemos siquiera a lo mejor si estamos teniendo una fe cimentada en el Señor. Si a lo mejor quizás tenemos una fe equivocada. Tenemos que prepararnos cada día más, instruyéndonos en la palabra. Y en tanto que esperamos ver la gloria postrera, hermanos, porque será mayor. La gloria postrera, nos dice la palabra, será mayor. Vamos a irradiar fe en aquellos que no la tienen. Nosotros tenemos que encender a otros con la fe que hay en nosotros, pero la fe en el Señor. Vamos a hablar de fe a aquellos que están sin esperanza. Hoy en día hay mucha gente afuera que habla, que dice cosas, que se queja por todo, que no sabe en quién confiar, hermanos. Pues para eso también el Señor nos tiene aquí, preparándonos para que podamos hablar de fe, podamos hablar del Señor, para que aquellos que se quejen, en nosotros vean gratitud a Dios. Que en todo momento demos las gracias al Señor. Que aquellos que a lo mejor tienen preocupación por dentro, ansiedad, afán, todas esas cosas, pues que vean en nosotros la paz del Señor. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa manera estamos irradiando la fe en el Señor Jesús. Amén. Cada vez que tengamos quizás también, porque habrá momentos tormentosos donde les decía antes que tengamos esa fe, esos bajones, ¿no? ¿Verdad? Que a veces nos suele dar esas pequeñas dudas, porque esperamos aquello y no lo recibimos. O a lo mejor porque el cansancio, a lo mejor el trabajo, a lo mejor la familia, a lo mejor tantas cosas. Póngale el nombre que usted quiera. Y resulta que sin darnos cuenta nuestra fe va menguando, cuando debería ser lo contrario. Nosotros tenemos grandes recursos y poderosas herramientas que el Señor nos ha dado para avivarnos. Y ya las sabemos, las conocemos, hermanos y hermanas. Somos, como les decía antes, privilegiados porque tenemos todo esto a nuestro alcance. ¿Cuáles son? Y se las voy a recordar por si acaso, pero está bien que siempre se nos recuerde esto, y es la oración.
la búsqueda constante con el Señor. En cualquier momento, en cualquier tiempo, puede estar en el bus y puede estar orando, hermano y hermana. Puede estar en el trabajo y puede estar orando. Puede ir de compras y puede estar orando, hablando con el Señor. Él está en todo lugar, donde se le busca, donde se le invoca, donde se le desea. Amén. Es esa comunión del Señor que nos va a afirmar en la fe. Es su palabra también, hermanos, cuando comenzamos a escudriñarla. Cuando escudriñamos la palabra, no solamente sino escudriñarla, ¿verdad? Nuestra fe también se enciende. Nos vamos avivando. Porque leemos de cosas que sucedieron en la historia. Con grandes hombres y mujeres que pusieron su fe en el Señor y cómo el Señor nunca les falló. Todo propósito lo llevó a cabo en la vida de aquellos hombres y mujeres. Pues si eso lo hizo con aquellos, también lo hará con nosotros. Amén. En Hebreos 11:6 nos dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener la firme convicción de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Él es fiel, de que Él no falla y de que cuando nos acercamos a Él, como dice aquí, es necesario que crea que le hay. Porque Dios se agrada de esto. Esto es la fe. Creer que Él está ahí. Que aunque tus ojos naturales no lo ven, pero Él está allí, fortaleciendo tu vida, levantándote cada día, animándote a pesar de las circunstancias difíciles, dándote siempre una palabra. Hay veces, hay momentos que seguramente les ha de haber sucedido, que se encuentran en una situación complicada y de un momento a otro viene alguien con una palabra de parte de Dios. Aún a los inconversos usa Dios, ¿sabe? Y de pronto viene y te habla y te dice, y te quedas así. Pues ahí Dios estaba también, obrando y actuando, levantando tu vida, dándote esa palabra que necesitabas en el momento preciso. Y hay algo precioso que dice aquí. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Él da la recompensa a aquellos que le buscan. ¿Cómo no buscar al Señor? Pero ya no por una recompensa simplemente, hermanos, sino porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es digno, porque Él se lo merece todo, hermanos y hermanas, porque Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Qué privilegio, qué honra, qué honor ser hijo del Señor. Y dice aquí que es galardonador de los que le buscan. Usted le busca al Señor, usted le desea al Señor, usted le ama al Señor, pues búsquele, porque Él le va a dar el galardón. Un galardón que no es de este mundo, un galardón que es eterno, un galardón que nunca va a perecer. Amén. Amén. Gloria a su nombre. La Biblia nos habla, hermanos, de hombres y mujeres y aún niños que Jesús sanó, libertó y salvó. No fue, hermanos, en parte, sí, porque el Señor tenía mucha compasión de todas esas almas perdidas, ¿verdad?, que estaban. Y Él hizo tantos milagros, tantas obras, pero la mayoría de ellos, hermanos, fue porque todos esos hombres y mujeres tuvieron fe en el Señor, decidieron poner su fe en el Señor, pero quizás también antes de haberlo hecho, probaron tantas cosas. Y uno de estos casos, la Biblia nos habla de la mujer de flujo de sangre, ¿se recuerda? En Marcos 5:34, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a esta mujer, sabemos que es una mujer que lleva años padeciendo de esta enfermedad. Dice que lo había probado todo, que había ido a todos los médicos, que se había gastado quién sabe cuánto, y no había conseguido nada. No había sido sana, al contrario, había sido peor para ella. Hasta que fue al lugar correcto. Decidió poner su fe
en la persona correcta. Y es como nosotros deberíamos hacer a día de hoy. Poner nuestra fe en la persona correcta, en el Señor. Dice, esto es maravilloso, cuando el Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ven cómo le da mérito a la fe? Le dijo: tu fe, hija, te ha hecho salva. Pero hay algo precioso. Fíjense en este versículo, cuando le dice primeramente, te he hecho salva. No es que tu fe te ha sanado. Al final le dijo, tu fe te ha sanado también. Le ha dicho, queda sana de tu azote. Pero antes la salvó. ¿Por qué? Porque Él se compadeció, la perdonó y luego la sanó. Pues así el Señor también, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿qué pasa? Primero nos salva. Y luego, si Él quiere, nos sana. Pero Él quiere que primero creamos en Él. Que pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Él quiere perdonar nuestros pecados. Quiere darnos vida eterna. Los dones, los talentos, las cosas que obtengamos y que Dios nos dé son añadidos que el Señor por su gracia y misericordia pone a nuestro alcance. Pero primeramente nosotros tenemos que tener fe, fe verdadera, fe en el Señor Jesucristo, el único que dio su vida por nosotros, el único que hizo un sacrificio que nunca nadie podrá hacer. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él comienza a tratar con nosotros. Él comienza a tratar con nuestra casa, con nuestro entorno, porque comenzamos a creer en cosas sobrenaturales. Esta palabra de vida que usted cada día lee, o que usted a lo mejor en un momento dado se pone ahí a escudriñar, ¿qué pasa? Va transformando su ser interior y le va ayudando a caminar cada día en fe. A lo mejor nosotros hoy en día, las cuestiones de este mundo, las cosas, las circunstancias que está pasando, nos puede alterar un poco esa fe, ¿no? Nos puede a lo mejor un poco hacer tambalear. Y hay cosas que a lo mejor nos pueden llevar a buscar en otras, a poner nuestra confianza, desviándonos del Señor. Pero hoy el Señor nos dice, hermanos y hermanas, que no pongamos nuestra fe en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Que no pongamos nuestra fe en personas que fallan, hermanos y hermanas. Sí, a veces podemos confiar en alguien, pero realmente en quien nosotros tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza es en el Señor Jesús. Él es el que tiene el control de todo. A lo mejor hoy estamos esperando ese gran avivamiento, pero puede que haya a lo mejor un poco de incredulidad, puede que haya a lo mejor un poco de duda, puede que a lo mejor esté habiendo esa fe que a lo mejor no estamos poniendo en el Señor, en que Él lo pueda hacer, sino que a lo mejor en que nosotros con nuestros métodos o a nuestra manera lo hagamos. No, así no vamos a conseguir nada. El Señor es el que hace y tiene el control de todo. Él va a avivar este lugar cuando Él quiera, pero mientras nosotros no vamos a dejar de clamar y no vamos a dejar de confiar y de creerle al Señor de que así será. Amén. Basta ya, hermanos, basta ya, hermanas, basta ya, amigo y amiga que me estás viendo, de poner y de buscar en lugares que cada vez van a peor, en personas que a lo mejor no te convienen. Basta ya de poner tu fe en cosas vanas. Pon tu fe en el Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Él no te va a fallar. Siempre va a sernos fiel. Él va a cumplir todo lo que ha prometido en su palabra. Él es el único que llena nuestra vida y cada vacío que hay en nuestro ser. Solo Él es quien
va a guiar nuestra vida dentro del propósito para el cual estamos en esta tierra. La palabra también nos enseña que hubieron unas personas que dice que llevaron a un amigo que estaba paralítico, ¿verdad? Que lo llevaron a Jesús. Dice que la casa en la que estaba Jesús estaba tan llena porque querían escuchar las enseñanzas de Jesucristo y no podían pasar por la puerta. Y dice que ellos no se dieron por vencidos. Ellos fueron, dice que subieron por el tejado, irrumpieron allí, bajaron al paralítico y ahí le dijeron que lo sanara. Hay algo precioso que el Señor Jesús le dice, lo vemos esto en Marcos 2 y vamos a leer del 1 al 3. Del 1 al 5. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Fíjense cómo debe haber estado atiborrada esa casa, ¿no? Por escuchar las enseñanzas de Jesús. Y aquí muchas veces esta iglesia está tan vacía. No quieren escuchar las enseñanzas de Jesús. Mucha gente que desconoce del Señor. Y aún a veces los propios creyentes. Ay, no, que hoy quiero irme ay, qué pereza ir a la iglesia. Ay, no quieren. Ni aún facilitándoles a lo mejor por online. No quieren. Es triste esto. Dice el 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y el 5 dice, al ver Jesús, ¿qué dice? La fe de ellos. La fe de ellos. ¿Ha dicho la fe del paralítico? Ha dicho la fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Gloria a Dios. Él vio la fe de ellos. Es que no vio que el paralítico a lo mejor quería ser sano, pero vio la fe de sus amigos. Vio cómo no desistieron, que a lo mejor vieron llena la casa, pero dijeron no, vamos a buscar una abertura, vamos a buscar por dónde entrar. Pero yo creo que ese hombre lo puede levantar a este varón. Y es así como nosotros con fe podemos clamar por nuestros hermanos, podemos clamar por nuestros parientes, podemos clamar, estamos aquí, pero la oración alcanza al otro continente. Porque Dios es Dios en todo lugar. Y dijo, al ver la fe de ellos, Dios ve fe en nosotros, hermanos y hermanas. Dios tiene que ver fe en nosotros cada día, hermanos y hermanas. Es impresionante. Nosotros tenemos que vivir cada día guiados por el Señor, teniendo nuestra confianza solo en el Señor. Te dejo con este versículo en Salmos 37:5, donde nos dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice, pon en Jehová tu camino. O sea, tu vida, hermano y hermana. Tu vida, ponla en las manos del Señor. Y dice, y confía, es decir, ten fe en Él. ¿Y qué pasará? ¿Qué dice? Que Él hará. ¿Y qué hará? Todo lo que es bueno para ti. Todo lo que es bueno y necesario para nuestras vidas. Él va a hacer, hermanos y hermanas. Pero tenemos que mantenernos encendidos en fe. Tenemos que caminar por fe. Tenemos que vivir por fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Tú eres justo y justa a los ojos de Dios. Él te ha lavado con su sangre. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, y a orar. Y a pedirle al Señor que nos ayude. Que aunque sean tiempos difíciles, nuestra fe no se apague. Nuestra fe no mengue. Y que si quizás alguien está escuchando este mensaje a través de las redes, sea tocado por el Espíritu Santo. Que la palabra llegue a su corazón. Que así como la fe de aquellos
intercedieron por ese paralítico, hicieron lo imposible para llegar a Jesús, que nosotros también podamos orar también para que este mensaje alcance vidas. No solamente este, sino toda la palabra de Dios llegue a muchos corazones en cualquier lugar del mundo, y que muchas almas sean libres por el poder y el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tenemos que andar por fe. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos alienta, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, mi Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que hagas misericordia, Dios mío, de este pueblo. Misericordia de aquellos, Señor, que tienen la necesidad de creer en alguien, Señor, pero viven equivocados. Padre, toca los corazones. Aviva tu iglesia, Señor, con fe. Padre, que las circunstancias no nos muevan, Dios mío, de quien hemos creído. Ayúdanos, Señor. Afírmanos en tu palabra, Señor Jesús. Padre, enciende nuestra fe. Enciende un deseo ardiente, Señor, por buscar tu rostro día a día. Padre, ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tu propósito se haga en cada uno de ellos, Padre. Enciende en nosotros, Señor, esa fe que necesitamos para llegar a la meta gloriosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviar, Dios mío, nuestra mirada de aquella cruz. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor